Normalmente cuando la bibliografía o la norma es española, hablan de EPI. El resto habla de equipo de protección personal. EPI es equipo de protección individual. No importa cuál de los dos utilicen, estamos hablando de un equipo que protege a una persona, un equipo que es de uso de una sola persona, que yo no puedo estar compartiendo ni prestándome ni decir aquí está el casco para el que necesite. No, cada uno tiene su propio equipo de protección. Por eso es personal o individual. ¿Y para qué sirve? Para proteger al trabajador. ¿De qué nos va a proteger? De lesiones o enfermedades que puedan ser generadas por el contacto con algún peligro que esté en el sitio de trabajo y que yo no hubiera podido eliminar o minimizar. Acuérdense de la jerarquía, de los controles. El EPP es lo último. Entonces, aquellos peligros que no pude controlar adecuadamente y están aún presentes, son de esos peligros que va a proteger el EPP. Y depende del tipo, pueden ser químicos, físicos, eléctricos, etcétera. Dentro del EPP hay una serie de dispositivos, accesorios, vestimenta que el trabajador utiliza para protegerse. El EPP es un concepto muy básico en cuanto a seguridad y como dijimos, solamente se deben utilizar cuando el peligro está presente y no lo pude eliminar o controlar. Porque el EPP es incómodo. Las botas son pesadas, me va a sacar ampollas, me va a doler la rodilla por el peso. El guante también es incómodo. El casco llega a cansar, el tapa oídos lo mismo. La gafas me llega a molestar en la nariz. Peor si tengo que estar con protección respiratoria, peor si tengo que estar con un arnés, peor si tengo que utilizar una vestimenta especial. Entonces, trabajar con EPP es incómodo. Por eso es que se debe priorizar eliminar el peligro. Pero hay veces que no se puede y no queda otra más que el EPP. Ahora, el equipo de protección personal debe ser utilizado bien, de una forma correcta, de una forma eficiente. Y por eso debe haber una capacitación para ver de qué peligro es el que me voy a proteger. Debe haber una identificación de la necesidad de usar cierto tipo de EPP, porque no necesito el mismo EPP para todas las actividades. Hay actividades que necesitan un tipo específico, porque si utilizo otra cosa va a ser peor. Y hay actividades que no necesito el EPP porque es peor. Entonces, eso es lo que se debe conocer. Cuándo lo debo usar y cómo lo debo usar y qué tipo de EPP debo usar. También debo saber cómo se pone, cómo se ajusta, cómo se usa, cómo se saca de forma adecuada, cómo se mantiene y cómo se cuida. Y muy importante, las limitaciones, porque el EPP tiene unos límites, unas resistencias máximas. Y si yo supero esa capacidad, el EPP no me va a proteger. Entonces debo conocer sus limitaciones. También debo conocer si es que aún está vigente, si no debo darlo de baja. Y también es importante
No deberíamos mencionarlo, pero es importante el tema de la supervisión, porque lastimosamente la gente está acostumbrada a no usar si no le exijo, si no estoy encima, observando, mirando y revisando. La gente debería utilizarlo porque se están cuidando ellos mismos. No deberían usarlo haciéndole un favor al de seguridad. Ah, ya viene este, le voy a hacer el favor de ponerme el casco. La gente tiene esa actitud y esa idea que le hacen un favor al supervisor. Yo cuando capacito o hablo con los trabajadores, yo les digo directamente, el que se va a lastimar es cada uno de ustedes, porque ustedes van a estar en el sitio de trabajo a 200, 400, 800 kilómetros de acá, lejos de su familia. Yo voy a estar en mi oficina con aire acondicionado, con mi cafecito, voy a ir a almorzar a mi casa, voy a tener internet. Y si pasa algo, va a ser a 200, 400 o a 800 kilómetros. Y los que van a estar expuestos son ustedes, expuestos al peligro, lejos de la casa, eh, comiendo en un sitio que no es su vivienda y que es otro tipo de alimentación, durmiendo en un lugar diferente que tal vez no sea lo más cómodo, y al final son los expuestos. Entonces, no debería uno tener la necesidad de un supervisor, pero la gente no se da cuenta y por eso es que se necesita a la figura del supervisor. También es importante el compromiso de la gerencia, el compromiso de la alta dirección para dar ese ejemplo, para aprobar los presupuestos, para participar en las capacitaciones, para hacer también una supervisión, para respaldar al supervisor, para demostrar que la organización trabaja según ciertas culturas. Ahora, cuando se ve una falencia en el uso del EPP, hay que reportarlo para poder capacitar y enseñar al trabajador antes que esa situación se convierta en un evento no deseado, en un accidente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguien tiene algún comentario? Profe, tengo una pregunta. En el Adelante. caso que sean capacitaciones y se pida, digamos, ¿no? Que los trabajadores se registren y uno no vaya y venga otro trabajador y ponga su nombre como para cubrir a su amigo, ¿se da cuenta? ¿Hay otras personas que lo vuelven a revisar o cómo sería en este caso? Depende cómo está configurado el sistema de la empresa, ¿no? Porque ahí ya depende, por ejemplo, del instructor. Si es un instructor externo, entonces dependerá del encargado o el de recursos humanos o el de seguridad que estén organizando la capacitación, de hacer seguimiento y verificar eso, ¿no? De contar cuántas personas hay y cuántas firmas se tienen y debe coincidir, o después hacer un cruce, ¿no? Ir llamándolos a manera de que participen. A ver, Carlos, a ver, Pedro, a ver, Juan, ¿qué va opinando usted? Entonces, se puede ir haciendo ese tipo de controles cruzados. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta, que ya la gente y los encargados, los supervisores, ya van conociendo a los trabajadores.
Entonces, si ven un nombre y no lo identifican en el grupo, verifican, ¿no? Ya van y ven, ¿dónde está Carlos? Aquí lo veo anotado y no lo veo a Carlos. Entonces, se va dando ese tipo de controles cruzados. Si ya se identifica, dependerá las políticas de la empresa para establecer algún tipo de sanción, porque, bueno, es una falta grave a las normas y procedimientos de la empresa, ¿no? Se está realizando una acción que no es correcta porque eh, se está engañando, ¿no? Se está mintiendo. Entonces, seguramente le harán una llamada de atención, irán a la jefatura del trabajo para que les haga el visado de esa llamada de atención. Y cuando se tiene la tercera llamada de atención, ya es causa de despido. Entonces, depende cómo la organización maneja y cuáles son sus políticas para ver esos temas. Gracias, profe. ¿Ok? Ahora, el EPP se lo clasifica según la parte del cuerpo que va a proteger. Entonces vamos a tener, por ejemplo, protección de cabeza y oído, vamos a tener protección de ojos y cara, vamos a tener la protección de las vías respiratorias, protección de manos, protección de pies, protección del cuerpo y de las piernas, normalmente va junto, y lo que es en general ropa de trabajo. Eh, Muy independiente es el grupo de lo que es protección contra caídas, y de ahí hay otros EPPs bien específicos, ¿no? Como por ejemplo los chalecos, los mandiles de cuero o algún EPP especial para algún equipo, como este pantalón en verde que tenemos ahí al medio, que es para uso con motosierra. Entonces es bien específico. ¿Qué es lo importante con respecto al EPP? Que el EPP que utilicemos debe cumplir alguna norma. Normalmente estamos hablando de normas ANSI, pero también sirven normas de cada país. Normas ANSI son normas de Estados Unidos, pero también puede ser válido que el EPP cumpla con una norma específica del país. Por ejemplo, hay EPP fabricados que cumplen normas brasileras, normas chilenas, etcétera. Entonces, también es válido. Lo que necesitamos es verificar que el EPP cumpla con alguna norma. ¿Por qué les digo que no importa si es norma de otro país? Porque lo que sucede es que estas normas se basan en la norma gringa o en el modelo europeo. Entonces, prácticamente son muy similares, por no decir la misma. Entonces, eso nos garantiza que el EPP es válido y sirve. Lo que no debe pasar es que utilicemos un EPP que no cumpla ningún tipo de norma. Ya es un problema, porque no nos garantiza que va a resistir o va a aguantar el contacto con algún peligro. Entonces, aquí lo que necesitamos es saber que si tengo una gafa y vuela una piedra, no se va a romper y la piedra va a llegar al ojo. Tengo que tener la seguridad de que esa gafa va a soportar hasta su nivel de resistencia, obviamente, porque un balazo no va a detener una gafa de seguridad, no está diseñada para eso. Entonces, las gafas de seguridad, ustedes en el mercado las van a encontrar que cumplen la norma Z871. Y lo bueno es que además de que en la cajita o en la bolsita dice qué norma cumple, en el mismo EPP está inscrito. Así como los que usan lentes, a un ladito del lente tiene el nombre o la marca, tiene a un ladito.
Lo mismo dice aquí, en lugar de decir la marca, va a decir ANSI Z871. Entonces, eso ya nos garantiza que esa gafa cumple con esa norma. Los cascos, por ejemplo, es la 89. Los zapatos y botas pueden ser algunos casos normas ASTM, otros casos puede ser otro tipo de norma, y eso lo vamos a encontrar en la lengüeta, ¿no? En la parte interna, ahí viene la talla y la norma. En otros casos, en la parte interna, a un ladito está también un grabado con la norma que cumple. Los protectores auditivos, asimismo, también llevan grabado cuál es la norma. Lo mismo el tema de la protección respiratoria. Entonces aquí no importa al final cuál norma, pero que cumplan con alguna norma. Obviamente, las normas me van a especificar para qué peligro va a servir, si sirve o no para electricidad, hasta qué voltaje, hasta cuánto puede resistir, el zapato va a decir cuánto peso puede aguantar, etcétera, ¿no? Profe, Diga. una preguntita. ¿En qué categoría entraría las camisas con reflectores que se utilizan tanto y para qué sirven? Podemos poner en el punto 6 lo que es ropa protectora, que es para protección de todo lo que es torso y brazo, porque te va a proteger primero del sol, por eso son manga larga. Segundo, te va a proteger de picaduras de insectos, te puede proteger de salpicaduras, y en caso de incendio, el algodón no se va a pegar a tu cuerpo como una camisa sintética. Entonces esa es la idea de utilizar ropa de trabajo de algodón y que no sea sintética. Y las cintas reflectivas se ponen en aquellas personas que tienen trabajo también en horario nocturno o en sitios con poca iluminación, tal vez pasillos o almacenes un poquito oscuros, o que están en exteriores y hay circulación vehicular para que puedan verlo, para que sea más notorio. Entonces, ahí entraría el tema de las camisas que pueden o no tener la cinta reflectiva. Gracias, profe. ¿Okay? Ahora, con respecto a la cabeza, básicamente tenemos el casco. ¿Para qué está el casco? Nos va a proteger de objetos que puedan caer o de objetos que se desplacen, es decir, que salgan volando, no necesariamente que caigan de arriba, sino también pueden venir de los costados, golpearnos de los costados. También me va a proteger de que yo golpee algo. Tal vez tengo que pasar por algún sitio con tuberías y demás cosas y me agacho mal y golpeo, entonces en lugar de golpear la cabeza va a golpear el casco. También me protege para eso. También me puede proteger en caso de que accidentalmente toque o entre en contacto con cables o equipos energizados. Entonces, si el casco está diseñado para protección contra energía eléctrica, no va a pasarme la corriente, es un casco dieléctrico. Aquí en la foto se ve que está quemado y medio chamuscado, ¿no? Esos efectos del contacto eléctrico. Entonces el casco es para eso, objetos que caen verticalmente, que se desplazan horizontalmente o en forma de parábola o algo similar, o que yo pueda golpear algo o que entre en contacto con cables energizados. Y el casco tiene dos partes, un arnés interno o suspensión y el cuerpo o casco en sí. Aquí en la imagen se puede ver cómo está cómo es lo que está cuando yo me lo pongo el casco. Ese arnés, esa suspensión,
está diseñada para distribuir el golpe hacia los costados. Es decir, que si algo cae, se va a distribuir hacia todos los lados ese, ese impacto, ¿no? Va a esparcirse hacia los costados. Por eso hay estos puntos de anclaje para que se distribuya el impacto. Y la otra cosa importante es este espacio que tenemos aquí, que es como un colchón de aire que también sirve para amortiguar. Por eso el casco tiene esa forma. En lo que van a variar es en esta parte de acá. Algunos tienen como un botoncito que uno gira y eso asegura. Y otros es como en una gorra que uno tiene que abrir, graduar y ver dónde le queda cómodo. Eso es lo de menos, es solamente la forma de asegurar. La otra diferencia va a estar en el material. Actualmente los cascos son de plástico, pero también había cascos metálicos. Como en la minería, por ejemplo, usaban los cascos metálicos, entonces esos no eran para contacto eléctrico, obviamente. ¿Qué necesita un casco? Un casco tiene que ser liviano, si no, imagínense estar con algo pesado en la cabeza todo el día. Incombustible, es decir, que no debe consumirse como un combustible, no debe conducir la electricidad, debe tener cierta resistencia a los impactos y no deformarse. Ahora, ¿qué hacemos con aquellos trabajadores que tienen ciertas características especiales, como por ejemplo un peinado muy voluminoso que no pueden ponerse casco por su creencias religiosas, por su ideología, utilizan cierto tipo de peinado y el casco no le entra? Lo mismo puede ser con la barba, no puede ponerse el protector respiratorio o esa máscara respiratoria no sella porque la barba está estorbando. ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? Le buscamos otra parte para que trabaje. Ok, Juan Pablo. Porque si es por temas religiosos puede traer problemas a la empresa. Ok, Juan Pablo nos dice, lo vamos a ubicar en otro sitio. ¿Quién tiene otra Existen idea? igual códigos de vestimentas de ciertas empresas, ¿no, ingeniero? Que le especifican ciertas cosas como estos temas del peinado y la barba, como dice usted. Bien, Leonardo nos comenta sobre los códigos de vestimenta. ¿Qué otra opinión? ¿Quién más tiene algún otro comentario? Bien, como nos decía Juan Pablo, es un tema complicado porque al hablar ya de aspectos de creencias religiosas, de temas de costumbres, estamos entrando a temas que pueden caer en discriminación y demás cosas. Entonces, lo ideal obviamente es poder ubicar a esta persona en un sitio donde no esté expuesto a ese peligro y no necesite usar el casco. Esa es la situación ideal. Nos vamos a encontrar que hay veces que no vamos a poder hacer esta reubicación o que necesariamente esa persona es la que debe realizar ese trabajo y existe ese peligro ahí. Si no hemos podido eliminar el peligro, tenemos que lograr que esta persona use el equipo de protección personal. Tenemos que explicarle, mostrarle, enseñarle, concientizarle y mostrarle de que no es una situación de discriminación, racismo y demás, porque estamos hablando de la seguridad de esa persona. Entonces los pasos serían eliminar el peligro,
reubicar a la persona y si no, ya lograr negociar con esta persona. Y para el tema de la negociada, ahí tendríamos que recurrir a las normas, códigos de vestimenta y lo que la misma ley establece de que el trabajador está obligado a utilizar los equipos de protección personal que la empresa le otorgue para su protección. La ley dice el, el empleador le tiene que dar el EPP y le tiene que enseñar a usar, y el empleado debe usarlo y debe cumplir. Entonces hay que tratarlo desde ese punto. Es muy complicado, es muy complejo, entonces, pero hay que ir haciendo ese tipo de acciones. Acá está, como les comentaba, esta es una fotografía de un casco donde se puede ver las normas que está cumpliendo o bajo qué normas está fabricado. Entonces aquí se puede ver que hay la ANSI, la norma chilena, la norma argentina, y de esa norma qué clase de casco es, porque dependerá la clase para que aguante más o menos voltaje o no aguante nada de voltaje, o pueda soportar impactos laterales o solo verticales. Entonces, para eso es el tema de la clase. Otra cosa que también vamos a ver en los cascos es la fecha de fabricación. Normalmente vamos a encontrar uno, dos o tres relojitos, parecen un reloj, que lo que hacen es mostrarnos la fecha o el año o el mes en que fue fabricado. Por ejemplo, aquí en la imagen está la flechita apuntando al 2 y hay un 08. Entonces esto me indica que el casco fue fabricado el mes 2 del año 2008. Entonces, ¿para qué me da la fecha de fabricación y no la fecha de vencimiento? Primero, porque el casco es un material inerte y si está en condiciones adecuadas de almacenamiento, no va a sufrir un desgaste ni se va a pasar. ¿Qué es lo que debo cuidar? Debo cuidar que no le dé el sol, que no esté expuesto a la humedad, que no esté expuesto a la suciedad. Porque si está expuesto al sol, lo tengo arriba de un armario y le da el sol todo el día, su estructura se va a dañar, va a quedar frágil y cuando se golpee se va a descascarar. Entonces, si está bien guardado, no va a tener ningún problema. Puedo usar. Ahora, si yo entrego el casco a un trabajador y ese trabajador está en exteriores todo el día, en el sol, le tengo que reemplazar el casco anualmente, porque el sol, la radiación ultravioleta va a deteriorar al casco. No va a ser lo mismo que si tengo el casco que le entregué a una persona del área administrativa que se lo pone de vez en cuando. Ese casco puede fácilmente durar 2, 3 años sin ningún problema. Entonces, la reposición del EPP también depende de el tiempo y las condiciones de uso. Hay algunos cascos que ya traen unos indicadores, traen un puntito de color rojo que conforme va pasando el tiempo y está expuesto al sol se va decolorando. Entonces de estar rojo queda medio blancuzco y ahí ya significa que ha absorbido mucha radiación ultravioleta y tengo que cambiar. Entonces hay algunos cascos así. La otra pregunta que pueden hacer es, los colores, ¿qué tienen que ver los colores? Dependerá de la empresa, ¿no? Cada empresa define qué color es para qué tipo de trabajador y puede ser igual o diferente en otra empresa. En algunas empresas el color blanco es para los ingenieros y jefes, el color azul es para los trabajadores,
Los que tienen el rojo son los de la brigada de emergencia. El verde usa el médico. Y así van diferenciando los colores. Y dicen el amarillo es visita. En otra empresa dice el personal propio es amarillo y todos los demás son contratistas. Entonces cada empresa define su código de colores. Ahora la forma. Hay en algunos casos ustedes van a encontrarse con estos cascos tipo sombrero que vienen bajo norma, vienen también del mismo material, vienen también con el arnés interno, con esa suspensión. Son bonitos, pintudos, todo lo que ustedes quieran, pero no son adecuados porque la forma no ayuda a disipar la energía de un impacto. El casco en forma redondita está diseñado para disipar la energía, para distribuir la energía del impacto. En cambio, un casco de esta otra forma no está diseñado para eso. Más que todo se utiliza cuando es trabajo afuera, en campo, en exteriores. Era usual ver en la época de la construcción de los gasoductos, venían los gringos con sus cascos, hay un gringo gordo con su casco hecho el tejano y todo, pero no es más. Ya para el día a día, no, en una fábrica, en una instalación, no es adecuado. Los cascos pueden ser tipo gorra, que son estos toditos los que tenemos acá. Y hay otros, no sé si tengo una foto, voy a buscar. Permítanme que busque el otro casco. Ya, ahora sí. Y el otro casco es este, que si se fijan dice de ala completa o de ala ancha, que tiene esa visera pero alrededor de todo el casco. ¿Para qué son estos? Obviamente protegen más del sol. Protegen más del sol que los que son solamente tipo gorra, que son estos que tenemos acá. El tema está en que un casco de ala ancha no puedo yo ponerle accesorios como por ejemplo esta careta, porque ya no entra. No le puedo poner el protector auditivo porque tampoco entra. Entonces esos están diseñados solo para exteriores y para usar sin accesorios. Estos otros sí puedo ponerle accesorios. Pero si yo tengo personal expuesto al sol, puedo darles el otro y utilizan los equipos de protección auditiva parecidos a los audífonos, los tapones insertables, y con eso trabajan. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí respecto a casco? Bien, pasemos entonces ahora a lo que es oído. Los protectores auditivos lo que buscan es proteger de los ruidos que pueda haber en la actividad. Y cuando hablamos de esos ruidos, estamos hablando de que son sonidos muy intensos que pueden ser en poco tiempo o de forma permanente. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, tenemos una tablita donde está diferentes fuentes de sonido y el nivel de intensidad. Entonces, el susurro de las hojas son 10 decibeles. Una conversación son 65. Ya una calle transitada ya es 80. Cuando estamos en los 120 decibeles ya nos duele. Un motor a propulsión, un jet, ya producen más de 140 decibeles. Entonces, las normas normalmente establecen de que por debajo de los 80 decibeles no haría falta usar el equipo de protección personal para protección auditiva.
y si supera esos 80 decibeles ya se debe utilizar. Incluso establece tiempo, es decir, que una persona no puede estar en forma permanente expuesta a más de 80 decibeles durante cierto tiempo. Tiene que hacer relevos o salir a otro sitio para descansar. Entonces es importante hacer esa medición del nivel de ruido para definir qué tipo de EPP y para definir los turnos de trabajo. Y hay básicamente dos tipos de protectores auditivos: los tapones y las orejeras o los protectores tipo copa. Ambos son eficientes, ambos funcionan muy bien, incluso en algunos casos los tapones son mejores. El tema está en saber ponerse, porque si yo me pongo mal un tapón, no me va a servir de nada. Si yo pongo mal un protector tipo copa, igual no va a servir de nada. Entonces, con los tapones hay que saber cómo se utiliza, la postura que tiene esta persona, esa es la forma de colocar. Yo debo pasar el brazo por detrás de la cabeza y estirar la oreja para enderezar el canal auditivo. El canal auditivo no es recto, entonces yo estiro un poco la oreja para que se ponga recto y pueda insertar con la otra mano el tapón. Una vez que está adentro, yo puedo soltar la oreja, el tapón, el canal auditivo vuelve a su forma normal y el tapón se amolda a esa forma. Entonces hay un buen sellado. En cambio, si yo agarro y directamente lo pongo como ponerme un audífono, no voy a asegurar, no voy a garantizar un buen sellado. Por eso es que se debe hacer esa operación. Y los otros directamente o me coloco como un audífono grande o vienen adosados al casco y lo que tengo que hacer es bajarlo. Acá tenemos de los dos tipos. Este amarillo es el que no es adosable al casco, que directamente me coloco, y este otro es el que se engancha en el casco y que lo que yo hago después es bajarlo y acomodarlo. Tienen una espuma, esa espuma está calculada con una cierta densidad para lograr la reducción del nivel de ruido. Y tiene aquí también un sello que es una superficie también con una goma para moldarse al contorno de la cara y lograr un sellado alrededor de la oreja. La oreja tiene que quedar totalmente adentro. Para que esto funcione debe sellar bien. Por eso, si estoy con gafas de seguridad o utilizo lentes, el arco es un inconveniente porque no deja que selle bien el lente, el tapón, ¿no? El lente está estorbando. La barba o el cabello largo también estorba, porque va a querer tapar, pero el cabello estorba y deja espacios vacíos por donde puede ingresar el ruido. Entonces, en esos casos son mejores estos otros. Estos otros pueden ser de silicona lavable y reutilizable. Algunos de ellos traen una marquita, traen unas marquitas aquí de colores, que eso yo me pongo. Si la marquita queda afuera, significa que está mal. Si la marquita queda ahí oculta, significa que está bien puesta. Estos son desechables, perdón, son lavables y reutilizables de silicona. Y hay otros que son con una tipo esponjita, que son desechables, que yo lo que hago es con dos dedos y el dedo gordo, los aprieto y los deformo para que se hagan más delgaditos y que pueda entrar bien al oído. Una vez que entra, lo suelto y otra vez vuelve a su forma y se adecúa. Y estos otros también son del mismo tipo de espuma. Obviamente estos son desechables porque no son lavables. ¿Cuál es el problema con esto?
el tema de la higiene, porque si el trabajador los manipula con su mano sucia, lo que va a hacer es meter esa cochinada en la oreja y se va a ganar una infección. Entonces el trabajador debe colocarse antes de empezar a trabajar cuando sus manos están limpias y con el protector ya colocado, ingresar al sitio, ponerse a trabajar. Ya si se ensucia la mano no hay problema porque ya está protegido. ¿Cuál es mejor? El que me ponga bien. Así de sencillo. Lo mismo que preguntan, ¿qué vacuna para el coronavirus es mejor? La mejor vacuna para el coronavirus es la que llega a mi brazo. No hay otra. La que me pongan sirve. Lo mismo acá. ¿Cuál es mejor? El que esté bien puesto. Ese es el tema. No importa más o menos precio o mejor o peor marca. Si no me lo puse bien, no sirve de nada. Algunas veces, por ejemplo, los que trabajan dando señales a los aviones, pueden utilizar doble protección. Se ponen el tapón y se ponen el tipo copa, porque están expuestos a ruidos más fuertes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estos protectores vienen con hasta ciertos decibeles de protección o todos protegen lo mismo? Buena pregunta. Depende las características. No vienen indicando hasta qué decibel pueden aguantar, sino que estos traen algo que se llama NRR, que es el Noise Reduction Rate, la relación de reducción de ruido. Entonces ahí nos va a decir, por ejemplo, que puede ser para 3 decibeles o para 5 decibeles. Entonces significa que su índice de reducción de ruido es de 3 decibeles o de 5 decibeles. Y como la escala del sonido no es lineal, es logarítmica, entonces no significa que si tengo 80 decibeles y me pongo uno de 3 va a disminuir 80 menos 3, 77. Ahora tengo 77. No funciona así, ¿no? Es una escala logarítmica, entonces es diferente. Entonces en este tipo de equipo, lo que ustedes van a encontrar al comprar es esto, el índice de reducción de ruido. Normalmente están en ese rango de 3, 5 por ahí. Y es suficiente para lo que normalmente se encuentra en una industria. Si ya tienen un equipo muy, muy ruidoso, una situación muy, muy ruidosa, ese equipo va a traer en su ficha técnica, en su manual, va a indicar cuáles son las protecciones adicionales o el EPP específico que se deberá usar. Ahí va a indicar alguna característica que ya uno buscará o indicará en la instalación algún gabinete especial para amortiguar ese ruido. Entonces, lo que ustedes van a ver es que va a traer un índice de reducción de ruido. Gracias, ingeniero. Ok. Hablemos ahora de protección de ojos y cara. Básicamente estamos hablando de que vamos a proteger los ojos de cualquier cosa que quiera entrar o llegar, o también la cara, ¿no? Todo lo que es nariz, boca, los pómulos, la frente. Algunos tenemos más frente que otros para proteger, entonces eso también hay que tener en cuenta. ¿Qué cosas puede llegar a nuestra cara o a nuestros ojos? Pueden llegar agentes físicos, piecitas, piedritas, puede llegar agentes químicos, algún líquido, o puede llegar radiación. Por ejemplo, en la soldadura se emite radiación. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar que llegue a nuestros ojos. Entonces, nos vamos a proteger del impacto de partículas
del polvo, viento, chispas metálicas, vapores y líquidos químicos, salpicaduras de metales en fusión o rayos luminosos nocivos. Entonces podemos utilizar una gafa de seguridad o podemos utilizar los famosos, las antiparras o gogles, que son este que está usando este señor, que va encima del lente, o un protector facial, esta careta, o una máscara. Entonces, las personas que utilizan lentes, como mi caso, podemos recurrir a un lente de seguridad medicado, es decir, que es un lente de seguridad que trae la medida que uno necesita, que puede ser que la medida esté en el mismo vidrio o puede ser que traiga un acople interno con un lentecito más chiquitito por dentro. Cualquiera de las dos opciones sí. O yo puedo usar mi lente y me pongo la antiparra encima, o el gogle, este de aquí, está encima, ¿no? Cuando voy a estar expuesto a sustancias químicas, utilizo estos gogles o antiparras porque sellan alrededor de los ojos, tiene una esponjita y fíjense que acá atrás trae un elástico, entonces sella bien, entonces evita que penetre por debajo de los lentes o de las gafas de seguridad, que penetre cualquier líquido. O puedo yo usar, si no tengo lentes medicados, utilizar las gafas de seguridad. Las tradicionales son estas, pero ahora ustedes encuentran infinidad de lentes de seguridad de todo tipo, de todo modelo, algunos bastante bonitos. Entonces, a ver, aquí les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, hay algunas que vienen así, más estilizadas, fíjense, así alargadas, ya no es como antes. Vean, aquí hay estas otras. Hay varios modelos. Entonces, dependerá fíjense que algunas incluso hasta con un tipo espejado en la superficie. Y esta es la que les decía que también es una gafa de seguridad. Es la gafa común, pero viene adosado adentro el lente, ¿no? Entonces ahí adentro va la medida y por fuera, por encima, está el protector. Entonces ese es otro modelo para los que utilizamos lentes, ¿no? Ahí se puede ver las opciones. Y uno le puede cambiar la gafa clara o oscura según necesite, ¿no? Entonces hay muchos modelos, muchas opciones para utilizar. Hay algunas que son color así ámbar, que filtran mucho la luz y te permiten ver bien clarito, son bonitas para ver, de noche especialmente funcionan bien, porque este color ámbar filtra bien y evita los destellos de las luces y demás. Entonces, en cuanto a la protección, hay para todos los gustos. Antes era solo estos modelos, ¿no?, que tenían su protector lateral, como se ve acá. Y después tenemos las famosas caretas o protectores faciales, que pueden ser de dos tipos. El que viene con su propio sujetador en la cabeza, su propio soporte, o el que se coloca en el casco, es adosable al casco. Esto es para partículas que puedan llegar, ¿no? Aquí hay otro, este azul también es parecido. Y después tenemos los destinados a la protección en trabajos de soldadura, que esos protegen toda la cara y tienen un vidrio especial, que es un filtro especial para la radiación. Lo que deben tomar en cuenta, y que es una regla, es que siempre que trabajamos con amoladora, esmeril o cualquier equipo que levante altas revoluciones, siempre hay que usar doble protección.
¿A qué se refiere con doble protección? Que yo necesariamente tengo que tener este y este. Necesito ambos. No es decir que aquí debo estar con y. Tengo que tener el protector facial y la gafa de seguridad. No puedo yo utilizar el o el uno o el otro. Ese es un error. Siempre que utilice esmeriles, amoladoras o estos equipos que levantan altas revoluciones, es doble protección. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Veamos ahora un poco sobre las vías respiratorias. El tema de las vías respiratorias es complicado porque en el aire vamos a encontrar muchísima variedad en cuanto a gases, polvo o líquidos que se han evaporado o sólidos que se han transformado al estado gaseoso y que se han difundido en el aire, o líquidos que están pulverizados en el aire, o sólidos que están pedacitos de ese sólido en el aire. Y como hay esa gran variedad, no todo sirve para filtrar todos los materiales. Hay materiales específicos para cada tipo de contaminante. Entonces hay una gran variedad de protección de las vías respiratorias. Desde los más sencillos, los famosos respiradores libres de mantenimiento, que comúnmente les llamamos barbijos, los respiradores de medio rostro, los respiradores de rostro completo o los purificadores de aire, ya sea con aire forzado o con suministro de aire. Entonces fíjense que hay un montón de cosas. Un respirador es lo que tenemos al lado derecho, en verde. Es un equipo de protección personal que cumple ciertas características, que es muy diferente a lo que usamos ahora para el COVID, que es el barbijo quirúrgico, el barbijo KN95. Esas son mascarillas que están destinadas para uso relacionado con actividad médica. Por eso usamos esto. Para lo que es el tema industrial, se usan respiradores. La diferencia está en el material y los filtros que puedan traer esos respiradores, el tipo de capas que puedan traer. Y la forma de sujeción, ¿no? Porque el respirador trae dos bandas para que yo pueda colocar, pero son unos elásticos duros que sellan prácticamente alrededor de la nariz y de la boca y deja marcado aquí la línea. No como un barbijo que uno se pone y está ahí suavito, tranquilo y no hay problema. Estos están diseñados para asegurar y ajustar perfectamente. Y pueden o no tener algunos filtros adicionales. Entonces la idea de estos respiradores es, con las capas filtrantes que tienen de diferentes materiales, retienen ahí los contaminantes, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Algunas personas utilizan esto para protección de COVID. No hay problema, sirve. Lo que no pueden hacer es utilizar un barbijo quirúrgico para entrar a una planta industrial, ¿no? Ahí se tiene que usar necesariamente estos tipo N95. El que se está usando para temas médicos y de salud es el KN95, que su forma de asegurar es diferente y su construcción es diferente. Está destinado para otra cosa. Estos respiradores libres de mantenimiento es la forma más común, más sencilla. Cubre la nariz, la boca, la barbilla
atrapa partículas, algunos gases, algunos vapores, no todos obviamente, los básicos, y si se ajustan bien, no se van a obstruir y tampoco van a dañarse por el uso excesivo, van a funcionar bien. Obviamente tienen un tiempo de vida útil y deben ser descartados después de un tiempo porque se van a saturar. No puedo lavarlos y volver a usarlos. Entonces yo lo voy a utilizar y dependiendo la carga contaminante y el tiempo que esté expuesto, lo voy a reemplazar diariamente, cada 2 días, cada semana, ¿no? Más o menos, cuando yo sienta que ya está colmatado, lo reemplazo. Hay de diferentes tipos, algunos que son solo para partículas, otros que son especializados con carbón activado para tratar de filtrar algunos componentes adicionales, algunos especiales para soldadura que tienen una capa ignífuga para que si le llega una chispa no se queme. Entonces son de ese tipo. Pero fíjense que mayormente es para partículas o para algunas sustancias muy básicas que el carbón activado las puede filtrar. Entonces dijimos que lo que hacen es filtrar, actúan como un filtro, tienen fibra y varias capas de estas fibras que van reteniendo las partículas o van filtrando los gases o los vapores. Dependiendo, puede ser que algunos filtren solamente polvos, humos, metálicos y neblina. Y hay otros un poquito más específicos que pueden funcionar para otro tipo de contaminantes. Pero yo tengo que ver, el fabricante o en la caja me va a decir para qué tipo de contaminantes es. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que estos respiradores no van a servir para aquellos puntos donde hay deficiencia de oxígeno, temperaturas extremas o concentraciones de polvos, humos, neblina muy altas. Ya no es su función esa. Si en un sitio tengo deficiencia de oxígeno, este no me sirve porque no me da un suministro de oxígeno adicional. Estos simplemente filtran. O sea que si no hay oxígeno, va a seguir sin haber. Si hace frío, va a seguir frío. Si hace calor, va a seguir caliente. Y si hay demasiada carga contaminante, pues filtran hasta donde puedan y lo demás va a pasar directo al pulmón. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y con respecto al uso correcto, aquí podemos ver la diferencia que tienen con un barbijo normal, porque las ligas o las tiras de soporte no están dispuestas de esta forma en un barbijo. Están dispuestas directo para que pasen por detrás de la oreja, el lado derecho y el lado izquierdo. En cambio acá fíjense que son dos que pasan de la parte superior por detrás de la cabeza a la parte superior y de la parte inferior por detrás de la cabeza a la parte inferior. Entonces esa es la diferencia principal. Y siempre que uno se coloca tiene que acomodar, ajustar, que haya un buen cierre y hacer las pruebas de que si yo tomo aire, el barbijo debe comprimirse. Y si yo boto el aire, el barbijo debe hincharse. Eso me garantiza de que ni entra ni sale aire, que está bien puesto. Entonces yo voy a cubrirlo con la mano y voy a hacer esas pruebas, como dice acá el punto 6. Cubro el frente con ambas manos, inhalo, y si siento que penetra es que no está bien ajustado y tengo que ajustarlo bien. Y después, como dijimos, cuando se satura lo desecho. Ahora, hay otro que se llaman respiradores reutilizables de medio rostro. Se llama reutilizables porque el cuerpo yo lo lavo porque es de silicona y puedo seguir usándolo. De medio rostro porque también cubre nariz y boca. Y la característica es que estos utilizan filtros o cartuchos. Entonces,
tienen un filtro o un cartucho que dependiendo del color es para diferentes cosas. Y yo lo que hago es reemplazo y coloco los cartuchos o los filtros según lo que yo necesito. Entonces aquí podemos ver diferentes ejemplos de estos respiradores reutilizables de medio rostro que están en algunos casos con estos filtritos o con estos cartuchos redondos o medio casi rectangulares. Y fíjense que son de diferentes colores. Este tiene un color café, este tiene un color amarillo, este tiene un color medio rosadito, este tiene un color entre verdoso. Cada color significa que sirve para un contaminante específico. Los filtros también vienen de colores y el color indica para qué es el material filtrante. Polvo, neblina, humo metálico, o tal vez tienen carbón activado, para gases, para vapores, etc. Y todos ellos traen códigos. Aquí está qué norma están cumpliendo y el color indica para qué sirve. Obviamente hay que ver el catálogo del fabricante porque 3M va a tener su propio catálogo, los NIOSH van a tener su propio catálogo. Los cartuchos son estos otros que están acá. Es una carcasa metálica que adentro, perdón, una carcasa plástica que adentro trae el filtro y trae también su código. Aquí es una cinta de colores, fíjense, este es café, amarillo y verde, este solo es amarillo y verde, este es solo amarillo, estos otros son de colores. Entonces, cada uno está designado para un contaminante específico. Entonces, yo voy a ir y le voy a decir al proveedor, trabajo con este tipo de materiales y me meto a este tanque que tiene tal material. Entonces, ¿cuál es el que me sirve? Y él me va a decir, aquí tengo este o este que sirven para lo que vos necesitas. Entonces, ¿cómo es lo que funciona? Este es el respirador que acá está la entrada del aire, que es un redondito donde engancha, porque si se fijan acá está la parte que engancha. Y estos también tienen esa misma parte, porque ahí es lo que se coloca el filtro o el cartucho. Entonces, ahí son las entradas, tiene dos entradas y por eso va ahí el filtro o el cartucho, porque el aire va a entrar por ahí, se va a filtrar y yo voy a poder respirarlo. Y cuando yo expulse el aire, va a salir por la parte de adelante, ya no hay un filtro, ya directamente sale. Entonces, estos funcionan de esa forma. Aquí también hay que hacer las pruebas de ajuste. Tengo que colocarme bien, porque si no, no sirve de nada. Tengo que evitar de que el aire contaminado ingrese a mi vía respiratoria. Entonces, siempre yo voy a colocarme el equipo de protección personal antes de llegar al sitio que está contaminado. No voy a ingresar a un galpón de compresores y recién ponerme el protector. Voy a ponerme donde no hay ruido y de ahí vengo. No voy a entrar a un sitio contaminado y recién ponerme el protector respiratorio. Tengo que ponérmelo antes de ingresar. Entonces, como decíamos, barba, bigote, algunas condiciones dentales, alguna enfermedad en la piel puede producir que no selle bien. Eso hay que revisar. Y hay que hacer pruebas de ajuste positivas y negativas para ver de que hay un buen sello. Estas pruebas positivas y negativas es cuando yo inhalo y exhalo para ver cómo se comporta. ¿No? Entonces, por ejemplo, para la prueba de presión positiva, yo voy a tapar la parte donde está la válvula de exhalación y voy a exhalar suavemente. Si no se infla un poquito, si no se expande, significa que hay fuga. Si eso se expande un poquito, significa que está bien sellado. Y para la prueba de presión negativa,
lo que yo voy a hacer es cubrir los dos puntos por donde ingresa el aire. Si son tipo disco, lo voy a hacer de esta forma. Si son cartuchos, lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Voy a apretar y lo que voy a hacer es inhalar y no tiene que entrar aire, se tiene que contraer. Entonces, si se contrae es que está bien. Si no se contrae y siento que entra el aire es que no selló. Entonces, son las dos pruebas, negativa y positiva. Verifico el ajuste al inhalar y al exhalar. Ahora este respirador se tiene que lavar con agua tibia, con detergente o jabón. En las indicaciones dice, lo debo mantener limpio, inspeccionarlo, guardarlo seco, limpio, en un lugar protegido. Es personal también. Los cartuchos y los filtros, lo que voy a hacer es ir reemplazándolos, ¿no? Los voy a desechar y voy a obtener unos nuevos, dependiendo del uso, y cuando ya estén también colmatados, los voy a cambiar. Después tenemos los respiradores, pero de rostro completo. Similar al anterior, solo que acá cubre toda la cara. Entonces trae un tipo máscara que cubre todo el resto de la cara. Entonces tienen también la misma ingreso y salida, el filtro, el cartucho. La diferencia es que protege ojos y cara, ¿no? Tengo que hacer igual las pruebas de ajuste positivo y negativo, y tengo que ver cuál es el filtro o el cartucho que se adecua. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok. ¿Qué más podemos comentar? Si tenemos cartuchos, estos cartuchos van a tener diferentes capas, como habíamos dicho. Incluso algunos, además del cartucho, traen un prefiltro, que es este retenedor y un filtrito adicional que yo le puedo aumentar para partículas, ¿no? Entonces puedo yo ponerle algunos accesorios adicionales. Obviamente eso va a depender de qué sustancias tengo para ver si necesito o no poner estos prefiltros de partículas. Bueno, la protección básica ya comentamos, el tema del ajuste. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar con el respirador? Antes de entrar al área contaminada, inspeccionar, ver que no esté dañado, ver que las correas no estén rotos, que no tenga abolladuras, que no haya fisuras o que no esté con algunos rayones o accesorios rotos, ¿no? Entonces hay que verificar todo eso antes. ¿Qué beneficios trae este de rostro completo? Que protege, además del tema respiratorio, ojos y cara. Su nivel de protección es mayor que el anterior. Los filtros son los mismos, entonces eso no hay problema, ¿no? Porque ya sea para absorber gases o vapores o filtros metálicos y neblina. Y después tenemos los otros, que son unos respiradores de aire forzado o con suministro de aire. Entonces, cuando tenemos el de aire forzado, significa que tenemos un sistema con un tipo motorcito y un ventilador que absorbe el aire, lo filtra, lo pasa por cartucho y lo lleva a la capucha o al respirador que tenemos en la cabeza. Entonces, además de ese motor ventilador, de la pieza para la cabeza, tiene su batería y el tubo por donde circula el aire. Entonces, aquí está, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es lo que funciona esto? Me pongo todo este dispositivo. Este ventilador y este motor lo que va a hacer es como absorber aire
va a chupar aire, lo va a hacer pasar por un filtro y el aire filtrado va a venir por este tubo a esta capucha, que es como un casco grande, una capucha grande que ahí va a estar el aire, entonces yo voy a ir respirando de ese aire que me está llegando filtrado. Entonces, así es como funciona. Sirve cuando el nivel de contaminante es alto, ¿no? Porque voy a estar un poco más protegido y además que al absorber va a filtrar un poquito mejor. Y los otros son los que no filtra, sino que me manda un aire de un sitio limpio. Entonces, los que son con suministro de aire, o bien están conectados mediante una manguera larga que va tomando aire desde un sitio limpio y me lo hace llegar, o yo llevo mi tanque con aire limpio, con oxígeno, y voy tomando ese aire. Entonces, no filtro. En este caso, los que suministran aire, no hay un filtrado, porque lo que yo recibo es un aire de una zona limpia o un aire que está previamente presurizado en el tanque. Entonces, esa es la diferencia. Me lleva aire de un sitio no contaminado. Me entregan aire limpio. Lo que hay que cuidar es el estado de mantenimiento de esos compresores y de la manguera, porque si no se cuidó eso, va a llegar con grasa, aceite, o la manguera está con cuchuquera entre medio y me va a llegar esa cuchuquera. Lo mismo, si el tanque no se cuida, puede tener corrosión interna o puede haber humedad, se llena de hongos y demás cosas, y ese aire contaminado de hongos me va a llegar a la careta y lo voy a respirar y me voy a enfermar. Y ha habido casos, ha habido muchos casos de gente que se enferma porque respira el hongo que hay porque el cilindro estaba dañado o estaba con humedad. Entonces, este es el tercer tipo. Entonces, el que está al medio es el de tiro forzado. Se absorbe el aire, se filtra y llega a la careta. El que está aquí de rojito, al lado derecho, es el que tiene el suministro. Y el que está a la izquierda es el que le llega por una manguera aire limpio, que son los tres tipos de aire forzado o no, de tiro forzado o de almacenado. ¿Se entiende esta diferencia? Sí. Sí, se entiende. Ok. ¿Yamil llegó? Sí, profe. Juan Pablo Gómez. ¿Y quién me faltaba? Nadie más. Ok, vamos a parar acá entonces. Desde aquí recién nos vamos a ver dentro de una semana porque el día viernes es feriado, porque es Viernes Santo, el día sábado es receso UPSA, entonces recién nos vamos a ver el lunes 5. Así que pasen una buena Semana Santa, nos vemos el próximo lunes. Profe, Hasta luego, ingeniero. entonces Igualmente, que pasó una buena debemos, semana. Gracias. ¿Qué decías, perdón? soy Yondra López. A mí es a la siguiente que me toca, entonces recién el lunes sería lo de la